Gracias por su paciencia. Yo les insistía sobre todo en este programa de formación de cómo se ha de formar un discípulo, qué hace el discípulo y sobre todo qué es el discípulo. Hoy en esta sesión el primer tema ya lo tengo editado en diapositivas del PowerPoint. Ya quisiera tener los medios para que este video en vivo tuviera toda la tecnología de la que ahora gozamos, en la que pudiera estar cambiando con una cámara tanto la presentación como el expositor y así de manera dinámica y diversa, pero no nos alcanza todavía para esto. Así es que quien esté interesado después, yo estaré proveyendo estos documentos para que tengan el material desde su casa y lo puedan estar repasando. Ya después, sí me gustaría hacer un grupo de WhatsApp con todos los integrantes de estas clases para estarles enviando la información que vamos a estar teniendo y también, ¿por qué no dejarles algunas tareas importantes? Recuerden lo que les compartía, sobre todo lo que nos decía Joseph Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI, al señalar y al definir lo que era la evangelización. Y decía, la evangelización significa ir con Cristo, para transmitir el regalo que hemos recibido, para transformar la pobreza de todo tipo. Con Cristo se erradica toda pobreza. Se transforma la pobreza de todo tipo. Es decir, nuestras limitaciones en el conocimiento de Dios, en el trato de Dios, en la relación con Dios, se verá solamente superada todas estas limitaciones, toda esta pobreza, cuando seremos capaces de dejarnos acompañar por Cristo o acompañar a Cristo y transmitir ese regalo que Él mismo nos da. Hoy voy a hablar en esta primera sesión los 3 hábitos que van poniendo las bases para descubrir cómo formarse como verdaderos discípulos. Hoy, en este día, voy a mencionar los 3 hábitos de cómo se procederá a realizar adoptar esa identidad de discipular y misionera, pero me voy a quedar en la primera porque son muy extensos y los voy a desglosar uno por clase. Para que dando ejemplos, yendo a la Sagrada Escritura, visitando la patrística, recordando el magisterio de algunos papas, podamos darle forma y formación sobre todo a estas clases. Recuerden que es una formación, ¿eh? No son simplemente algunas prédicas, ¿eh? Que muchas veces nosotros nos confundimos con eso. Ay, el padre va a predicar. No, no. Esta es una formación y por tanto procuraré no solamente hacer exégesis de la palabra de Dios, sino formarles en la fe. Es algo muy importante en este ámbito de la formación. Tenemos que aprender a estudiar, tenemos que pasar tiempo en la lectura y por eso yo les sugería que vayamos al internet o compren esas exhortaciones apostólicas, principalmente la del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, porque es donde estaremos concentrándonos como documento base para esta formación. Esos 3 hábitos que quiero desarrollar con ustedes nos descubren o nos da a conocer que la labor evangelizadora procede de 3 puntos muy importantes, para quienes estén tomando nota. La labor evangelizadora procede
de quienes somos de Cristo. Es decir, no podemos nosotros realizar una evangelización o tener una labor evangelizadora si no aprendemos a reconocer nuestra pertenencia a Jesús. Hoy tenemos que recuperar esto, nuestra pertenencia. Hoy el Evangelio nos recuerda eso. Revisen el Evangelio para no detenerme tanto en estas referencias, pero lea nuevamente el Evangelio del día de hoy, para que todo el que crea se salve, y no seamos hijos rebeldes, dice el Evangelio. Entonces, la labor evangelizadora, nosotros lograremos esta labor cuando haya conciencia de nuestra pertenencia a Cristo, de quienes somos, de quienes somos de Cristo, es decir, la pertenencia. El número 2 es identidad, es decir, la labor evangelizadora procede de nuestra vocación bautismal, nuestra vocación bautismal. Tenemos que creer que somos hijos de Dios, tenemos que creer que Dios nos ha dado una identidad, nos ha hecho hijos en el Hijo, por medio de la gracia bautismal. Y tercera, que yo le he titulado fidelidad. Es decir, la labor evangelizadora procede de un encuentro continuo con el Señor. Por eso yo he querido en este jueves sacerdotal tener presente, con todo el respeto y la reverencia que me merece el Señor, tenerlo a su vez en oración. Tener a Jesús presente aquí en la Eucaristía, expuesto en esta custodia, porque hoy vamos a hablar, como vamos a escuchar un momento, en el primer de los hábitos, que es la intimidad con el Señor. Tres cosas de las que procede la labor evangelizadora: pertenencia, identidad y fidelidad. Se las describo. Procede de quienes somos de Cristo, de nuestra vocación bautismal y del encuentro continuo con el Señor. Hay algunos atributos, no solamente procede, sino que hay atributos que tenemos que adoptar. El evangelizador se ha de caracterizar porque es un hombre o una mujer de buen carácter. Un hombre o una mujer generoso o generosa, que experimente el gozo, que tenga el gozo, que tenga celo por el trabajo que hace, que tenga la fidelidad a las enseñanzas, que guarde la fidelidad a las enseñanzas de la iglesia y que tenga una compasión por las almas. Esos son los atributos que ha para la labor evangelizadora. Es decir, cualquier evangelizador, cualquier discípulo, cualquier misionero, si no manifiesta y condensa en su modo de actuar en su vida estos atributos, entonces no lo den por bueno. Eso nos está ayudando a saber discernir, a saber orar y, como ya lo dije, discernir, repito nuevamente, a quienes vamos a invitar a nuestras comunidades a la predicación, o quienes van en busca de este ministerio de predicación. Pues aquí están los elementos. ¿Cómo vamos a realizar esta acción evangelizadora? Pues procede de la identidad, de la pertenencia y de la fidelidad. Pero también hay ciertos atributos: el buen carácter, la generosidad, el gozo, el celo, la fidelidad a las enseñanzas de la iglesia. Es decir, no vamos a inventar nuestra propia doctrina, no nos podemos concentrar en solamente testimonios personales, y la compasión por las almas. Estos tres hábitos se convierten en la clave que pueden tanto determinar el éxito como el fracaso. ¿Por qué? Porque si no las cuido y protejo estas tres claves, estos tres hábitos que voy a desarrollar en tres clases, si no las vigilo, entonces corre el riesgo de fracasar en mi evangelización. Por eso, ya ustedes al final de este estudio se darán cuenta que hemos experimentado muchas veces el fracaso.
pero no porque Dios no nos haya acompañado, sino porque desvirtuamos nuestra acción evangelizadora. Entonces, estos tres hábitos son claves para el éxito o para el fracaso. Los discípulos misioneros, quienes pretendemos vivir, ustedes laicos y nosotros como ministros, somos discípulos misioneros, debemos comprometernos a lo siguiente, a la intimidad divina. Ese es el primer hábito. 2, la amistad auténtica. Y 3, la claridad y convicción sobre la multiplicación espiritual. Hoy me voy a detener solamente a hablar sobre la intimidad divina. Por eso mismo he querido que el Señor nos acompañara para que desde esta fuente de luz, de esta fuente de misericordia, de esta fuente de intimidad, en esa relación constante con el Señor, podamos comprender, asimilar, para después vivir lo que hoy vamos a escuchar. Vayamos a la Sagrada Escritura. Como yo siempre les dije, tenemos que tener con nosotros la Sagrada Escritura. El texto de hoy es el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, verso 5. Y dice así: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podrán hacer nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bellísimo texto. El texto que viene a ser el fundamento de nuestra charla del día de hoy. Se lo voy a repetir. Miren a Jesús, quien les está hablando y les dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Qué bello, Señor. Tú eres la vid, nosotros los sarmientos. El que permanece en mí, es decir, en Jesús, el que permanece en él y él en nosotros, ese da mucho fruto, porque separados de él no podemos hacer nada. La intimidad divina, este hábito, está en la base de todo. Porque necesitamos lograr esa intimidad con Dios para saber descubrirnos como verdaderos discípulos. Para saber identificarnos como verdaderos discípulos. Para saber entender cuál es este llamado que el Señor nos está haciendo. Bellísimo, bellísimo. Esta está a la base de todo. Ante todo, la evangelización. Eso que no se te vaya a olvidar, que quede muy grabado allí en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Ante todo, la evangelización es la obra de Dios. Es obra de Él. Y con eso te digo todo. Esto puede ser el preámbulo a la clase de hoy, como también la conclusión. Ante todo, la evangelización es la obra de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? No nos adueñemos de lo que no nos pertenece. No desvirtuemos la misión de la iglesia. No abusemos de lo que Dios nos ha dado. Ha dado algo a cada uno de nosotros, un regalo que Él, caminando con nosotros, nos hace darlo a los demás para erradicar cualquier tipo de pobreza, dice el Papa Benedicto XVI, emérito. Bellísimo. Mucha materia por profundizar. La evangelización es la obra de Dios, por lo cual seremos productivos en la misión de compartir el Evangelio solo en el sentido en que nosotros podamos permanecer en una unión profunda. ¿En una unión profunda? ¿Con quién? Con Él, con Jesús. Si esto está a la base de todo y la evangelización ante todo depende, es obra de Dios, entonces entendamos esto. Solo seremos productivos en la misión de compartir el Evangelio. Seremos productivos en la misión de compartir el Evangelio en el sentido
en que nosotros podamos permanecer en una unión profunda con Jesús. Nos lo enseña aquí en el texto que les acabo de leer, de proclamar y 2 veces. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tiene en una de las exhortaciones también apostólicas, para quienes tengan el tiempo de ir a leer también la Christi Fidelis Laici, en el número 32, dice el Papa San Juan Pablo II, la comunión con Jesús, de la cual deriva la comunión de los cristianos entre sí. Oigan, si estamos unidos con Jesús, estaremos unidos entre nosotros. Y si decimos, estamos unidos con Jesús, pero si no hay unión entre nosotros, no es una auténtica unión con Él. De Él no puede emanar pecado, o no puede emanar de Él destrucción, negatividad. Es condición absolutamente indispensable para dar fruto, dice. Le repito, la comunión con Jesús, de la cual deriva la comunión de los cristianos entre sí, es condición absolutamente indispensable para dar fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. Acabamos de leer en el Evangelio de San Juan. Y la comunión con los otros es el fruto más hermoso que los sarmientos pueden dar. Es don de Cristo y de su Espíritu. Pero dice un poquito más atrás, aparte de este señalamiento que les he hecho. Dar fruto, voy nuevamente al texto. La comunión con Jesús, de la cual deriva la comunión de los cristianos entre sí, es condición absolutamente imprescindible para dar fruto. Imprescindible para dar fruto. Separados de mí no podéis hacer nada, dice el Señor. Cuando hacemos alguna acción litúrgica, cuando hacemos alguna misión, por ejemplo, en nuestras parroquias, en nuestra familia, y de pronto encontramos solamente frustración y poco resultado, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo está mi relación con Jesús? Nuevamente en el número 32 de la Christi Fidelis Laici de San Juan Pablo II. La importancia de la intimidad divina, esta importancia de esta intimidad con Jesús, se subraya también en la primera oración del Catecismo de la Iglesia Católica. Para quienes no tengan el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden ir a la página del Vaticano y pueden encontrar el Catecismo de la Iglesia Católica ahí. Y en el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica, es la primera oración que hace. Y esta referencia me encantó para hablar sobre esta intimidad con Jesús. Dice, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. ¿Queremos más? Dice, la importancia de la intimidad divina se subraya ahí, en el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 3. Anoten. ¿Y saben qué? Estaba buscando una definición sobre la vida eterna en la Sagrada Escritura. Y esta es, al menos de manera personal, la única definición de la vida eterna que he encontrado en ella. Y viene de Cristo mismo, de Cristo mismo. Jesús define la vida eterna como una relación. Así, la define como una relación. Y se las voy a explicar por qué.
Entre las traducciones a los idiomas modernos, ¿sí? El español sí distingue efectivamente entre saber información, ¿sí? El saber de informarte, ¿sí? Y entre el conocer a una persona o a un lugar. En cambio, en el inglés, desafortunadamente, no tenemos esta diferencia entre información, solamente usamos to know. En inglés solamente usamos esa palabra, ese verbo, perdón, to know. Para enfatizar ya sea circunstancias, personas, lugares, etc. En español tenemos algo un poquito más de apertura. La vida eterna no se trata estas son las dos distinciones muy cruciales en cuestión de estos dos idiomas, estas dos lenguas. Pero lo que tengo que enfatizar aquí es que la vida eterna, hermano, no se trata de acumular saberes sobre Dios. No se trata de acumular saberes sobre Dios. Por importantes que estos sean, claro, son indispensables, es necesario que conozcamos a Dios, que conozcamos teología, que profundicemos. Consiste más bien la vida eterna en una relación con el Dios vivo. ¿Crees que Jesús está vivo? ¿Crees que Jesús está aquí con nosotros como nuestro invitado especial? ¿Tú le crees a Él? Porque si le crees a Él, entonces estás cerca de este primer hábito, de la evangelización, que es la intimidad divina. Sin este paso no podemos llamarnos discípulos misioneros. Sin esos tres hábitos no podemos llamarnos discípulos misioneros. Por eso este estudio. Pero Jesús no hablaba ni un idioma romance, ni el inglés, ¿sí? Sino el arameo, la forma oral del hebreo. La palabra que Jesús utilizó fue yada, la cual tiene una definición con un mayor peso significativo que conocer en español. Yada, esta palabra yada, denota un amor profundo, íntimo y duradero. Tres características de este amor: profundo, íntimo y verdadero. Ahora preguntémonos, ¿cómo es mi amor hacia Jesús? Porque de Él es real. Por eso utilizó esta palabra de gran peso y significado. Duradero, profundo. Él nos ama de una forma profunda, íntima y duradera. Denota un amor de alianza que da vida. Ese amor de alianza da vida. En una palabra, es un amor de alianza. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Dios, y es parte de la misma teología trinitaria, Dios nos llama a conocerlo de forma tan íntima que nos convertimos en familia. Cuando nosotros nos disponemos a corresponder ese amor, antes de amarle, nosotros ya nos ha amado Jesús, ya nos ha amado Dios. Entonces, Dios nos llama a conocerlo de forma tan íntima que nos convertimos en familia, de modo que participemos en esa vida divina, de modo que participemos de esa vida que nos ofrece. Y así nos hacemos miembros adoptivos en esa familia perfecta. ¿Cuál es la familia perfecta? La Santísima Trinidad.
En el Catecismo de la Iglesia Católica hay una referencia también, quien dice, donde se lee, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Que tenga parte en su vida bienaventurada. Teología trinitaria. Una relación, un amor de alianza, la palabra yada, de gran peso, un amor profundo, íntimo y duradero. Es decir, que no es un amor que yo le vaya a amar solamente en circunstancias. Muchas veces nosotros nos equivocamos, le hablamos a Dios, le amamos a Dios de una forma muy circunstancial. ¿Por qué digo esto? Solamente de acuerdo a mi circunstancia de duelo o casi siempre de necesidad. Pero cuando estamos muy felices, a veces nos olvidamos de decirle gracias Dios porque estoy muy feliz. Pero por eso muchas veces nos concentramos solo en decir o en pensar, mejor no tanto en pensar, sino en tratar a Dios con un amor circunstancial. No, un amor de alianza. Un amor de alianza. La intimidad divina es conocer a Cristo Jesús. Esa es nuestra intimidad divina. En ese sentido bíblico, yada. La buena doctrina, sí, es cierto que la buena doctrina, como las prácticas correctas, son esenciales. Sí, es bueno aprender toda la doctrina que nos hemos aprendido. Es bueno vivir y conocer los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, etc. Pero Jesús nos invita a algo más profundo. Nos invita a algo más profundo. Dice, somos hechos para una unión íntima y vital con Dios. Una referencia nueva. El Catecismo de la Iglesia Católica número 29. Revísenlo. Somos hechos para una unión íntima y vital con Dios. Íntima y vital. Por eso, la intimidad divina. Sin ella no podremos configurar en nosotros esta identidad misionera y discipular. Jesús mismo nos dice que nuestra salvación consiste en conocer a Dios y conocerlo en el sentido bíblico. Conocerlo en el sentido bíblico. El sentido yada, un amor de alianza, un amor íntimo, profundo y duradero. Lo cual implica mucho más que saber datos, información sobre Dios. No solamente es investigar y si Dios existe o quién me puede, no solamente es ir a ver qué es lo que me dice en internet o qué es lo que me dice la Biblia sobre Dios. No se trata de un cúmulo de conocimiento, sino de una íntima y vital unión con Él. Más bien consiste en conocer a Dios. Conocer a Dios implica vivir. Y anoten esto, conocer a Dios implica vivir una amistad profunda, íntima y de alianza con Él. Amistad profunda, íntima y de alianza con Él. Toda evangelización productiva parte de allí. Así es que no podremos ser verdaderos discípulos si nosotros no trabajamos en esta amistad con Él. ¡Qué bello! Ya vienen los estudios ya se me fue la palabra, que estamos esperando aquí en la diócesis. Y los estudios de primavera que la diócesis ofrece, y esta vez serán precisamente en torno a la oración, grupos de oración. Y es precisamente para ejercitarnos en esto que les estoy hablando de la intimidad que hemos de desarrollar con Jesús. Una amistad profunda, íntima y de alianza con Él. Hermanos, el siguiente punto es saber que a través de
íntima relación con Dios, o ese primer hábito de la intimidad divina, nos lleva a un nivel de transformación. El discípulo, para que pueda ser un verdadero discípulo del Señor, después de esta amistad, necesita, primero que todo, te necesita ser transformado por Él. Tan solo el ejemplo en los Hechos de los Apóstoles que tenemos ahí de San Pablo. Allí está, hay un encuentro, pero también hay una transformación. Por eso, uno de los subtítulos de esta clase es Dios nos transforma. En efecto, Jesús pretende que lo encontremos, que encontremos su amor infinito por nosotros. No es un amor poquitero, limitado. Imagínense, hace un momento les dije, es un amor profundo, íntimo y constante, es decir, no se acaba. Constante. Duradero, mejor dicho, esta es la palabra que usé, duradero. Su invitación a entregarle nuestras vidas y a tener una confianza total con Él, a escuchar su llamado, a transformarnos y arrepentirnos, porque encontraremos su perdón y su misericordia suave y su poder sanador que nos transforma y nos hace más como Él. Es necesario que para poder configurar nuestra identidad discipular, creamos en esto. Necesitamos pasar por un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación nos lleva a experimentar la misericordia divina. Él nos pide entregarle nuestra vida, ponerla en sus manos, tener una confianza total en Él, escuchar ese llamado que nos está haciendo. Él nos está queriendo formar en nuestra conciencia. Él nos pide un sincero arrepentimiento, que encontremos realmente en Él ese perdón y esa misericordia. Y sobre todo, que encontremos en Él ese poder sanador. Ese poder sanador. Nos transformamos no solamente con un solo encuentro único. No, yo les he venido predicando durante la octava de Pascua y en algunos otros momentos lo he mencionado. Recordemos nuestro primer encuentro, pero para alimentarlo. Entonces, no se trata de un solo encuentro definitivo, no. El definitivo será en la vida eterna. Nos iremos transformando por medio de encuentros frecuentes. Encuentros frecuentes. Y no solamente encuentros frecuentes superficiales, sino encuentros frecuentes íntimos con Jesús. Íntimos con Jesús. Quizás estemos muertos por el pecado. Quizás estemos sepultados en algún pecado. El encuentro con Cristo te infunde nueva vida. Si estás alejado, los encuentros frecuentes, íntimos con Jesús, te llaman a su casa. Cuando vivimos una vida católica activa, momentos de encuentros activos, íntimos con Él, nos guían, nos desafían y nos inspiran a profundizar nuestra fe y a vivir más como Cristo. Ese es el verdadero sentido del encuentro. Un encuentro que sea frecuente e íntimo con Jesús. Solamente así iremos transformando nuestra vida. No querramos solamente decir, me grabé de memoria algunos textos y ya soy un predicador, ya soy un verdadero discípulo del Señor. No. Y ¿saben qué, hermanos? Todo esto lo estoy diciendo no tanto para prepararnos a una misión que vayamos a hacer fuera de casa. Es el momento de empezar por la iglesia doméstica. ¿Cómo podemos nosotros encontrarnos con Cristo en medio de esta necesidad, en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias? Dios nos pide una relación con Él. Ya los padres de la iglesia
Los padres de la iglesia nos dan una imagen de cómo nuestras vidas se transforman en Cristo. Y quiero compartir lo que algunos padres de la iglesia han utilizado en este bello ejemplo. Y han dicho, sobre todo usando esta imagen, utilizan la imagen de una barra de acero y fría y el fuego ardiente, pero ardiente. Al meter la barra de hierro o de acero al fuego, es increíble lo que sucede. Ustedes ya saben, el acero se va asemejando a la lumbre, se va prendiendo, se va calentando. Se calienta y en la medida que se calienta empieza a brillar. Y si se sacara esta barra de acero del fuego y la tocaran un puñado de paja seca, aquello se prendería, se encendería otro fuego, otra lumbre. Ahora, imagínense que la lumbre es Dios. La lumbre es Dios. Y que nosotros somos esa barra de acero. Cuando vivimos en Cristo, en los sacramentos y en nuestros encuentros con Él, empezamos a mostrar propiedades divinas. Los dones y los frutos del Espíritu se empiezan a manifestar en nuestras vidas. Cuando un pueblo manifiesta características divinas y se acercan a los demás, se prenden lumbres nuevas en los corazones que se tocan. Es lo que hemos estado haciendo en los desayunos de hombres y mujeres. Aquellos que han estado como este acero, fríos, pero se han acercado a ese fuego que es Cristo. Una vez que se han removido, han sido capaces de encender a otras malezas, es decir, a otros que estaban apagados y secos, y los han contagiado y se ha encendido ese fuego. ¿Cómo lo vamos a expresar? ¿Cómo se enciende? Con esa vida sacramental. Y no les repito o no les leo los 7 dones o los frutos del Espíritu, porque ustedes se lo saben muy bien. Pero entre ellos, los dones, sabiduría, inteligencia, temor de Dios, fortaleza, piedad y temor de Dios, ciencia y consejo. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia y dominio de sí. Esto es en torno a la transformación. Y en la siguiente parte de otro apartado, con esto voy a terminar, me quedan alrededor de unos 10 minutos más para terminar con la bendición del Santísimo. El otro subtítulo que quiero señalar con ustedes es el cultivo de la intimidad divina. Nos ayuda a renovar ese encuentro, es decir, cultivemos la intimidad divina. ¿Cómo entonces, la pregunta después de todo esto que hemos estudiado, cómo desarrollaremos la intimidad divina y cómo encontramos a Jesús de nuevo cada día? Me imagino que esa era tu pregunta o la pregunta de muchos, no es así, porque al principio era para mí también así. ¿Cómo pretendemos entonces ser verdaderos discípulos, misioneros del Señor? ¿Cómo desarrollar esa intimidad divina y cómo encontrarme cada día con Jesús? Consideremos el ejemplo de la primera generación de discípulos, los cristianos, cuya labor en la evangelización y la difusión de la fe no tenían precedentes. Ellos habían pasado 3 años con Jesucristo y acababan de recibir al Espíritu Santo en el Pentecostés. Tan solo vayan a ver Hechos 2:42. Aquellos primeros discípulos seguían 4 prácticas esenciales. Y ojalá que las puedan anotar. 4 prácticas esenciales seguían esos discípulos. Estos mismos hábitos son muy esenciales para ti y para mí que pretendemos cultivar esta intimidad divina y optimizar un fruto como verdaderos misioneros. Si realmente queremos cultivar esta intimidad divina y optimizarnos en estos frutos, pues atiende y escribe estos 4 hábitos que manifestaban estos discípulos.
las enseñanzas de los apóstoles, algo que tenían muy claro. La fracción del pan, es decir, los sacramentos. La fraternidad y la vida de comunidad. Y cuarto, la oración. Ojalá que los hayan anotado. Si no, después regresan al video y los pueden anotar. No me quiero detener más, pues si no, no voy a terminar mi clase. Las enseñanzas de los apóstoles, ahora las explico porque son cuatro hábitos. Las enseñanzas de los apóstoles transmitidas por la iglesia nos forman la mente con la revelación de Jesucristo y no nos permite acomodarnos al mundo presente, a caer en las garras de este mundo, a hacer nuestras propias interpretaciones. Antes bien, nos va transformando mediante la renovación de nuestra mente. Un texto que les puedo dar aquí para corroborar es la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1-2. Por vía de los sacramentos, esa es la segunda, la fracción del pan o los sacramentos. Por vía de los sacramentos encontramos a Jesús de la forma más profunda, por la cual recibimos su gracia. Acerquémonos a la confesión, acerquémonos a la Eucaristía dominical, y el verdadero discípulo y misionero no solamente se conforma con la misa dominical, también busca los momentos de la misa diaria. Por otro lado, también la fraternidad o la vida de comunidad cultiva en nosotros una vida de virtudes. Nos ayudamos mutuamente. Aprendemos a encontrar a Cristo en nuestros hermanos, especialmente los más pobres, en ese encuentro con el prójimo. Esa fue la tercera, la fraternidad o la vida de comunidad. Y la cuarta, la oración. Por medio de nuestro compromiso en la oración diaria, conocemos más a Jesús. ¿Cómo es tu oración? Yo te pregunto. ¿Solamente persignarte? ¿Así pretendes ser un discípulo de Jesús? No es suficiente. No solamente persignándote. Ya te daré algunas recomendaciones en un momento más. Conocemos más a Jesús mientras crecemos en la vida interior. Estos 4 hábitos son tan fundamentales que dan la estructura para el mismo catecismo. Toda nuestra labor evangelizadora, hermanos, nace de la intimidad divina. Por eso les dije al principio, es la base de todo. Toda esta labor evangelizadora nacerá de esta intimidad divina. Jesús aseveró, separados de mí, no pueden hacer nada. ¿Cuáles son estos pasos? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Buscar un encuentro propio. ¿Sí? No te quedes con el encuentro de tu amiga, de tu amigo, de tu vecino, etcétera, de tu predicador. A partir del encuentro personal, proceden las 4 disciplinas claves de los Hechos de los Apóstoles que les he mencionado en 2:42. Y nos invitan a meternos en el fuego del amor de Dios, viviendo en la intimidad divina. El discípulo misionero depende del poder de Dios para guiarlo y fortalecerlo. No podemos hacerlo solo. Depende de Jesús. Solamente Jesús es el único que nos puede ayudar en esto, nos puede fortalecer. No confiemos en nuestros propios recursos, necesitamos de Él. Él es la fuente de nuestra inspiración. Nuevamente, les digo, en última instancia, la evangelización es obra de Él, es obra de Dios, quien nos ama y quien toma la iniciativa para atraer a las almas hacia sí. Antes de salir a una misión evangelizadora tenemos que intimidar con Él, tenemos que orar por aquellos que nos vamos a encontrar en el camino. Lo único que nosotros hacemos es participar en su amor, pero no somos nosotros la fuente principal de esta acción evangelizadora, no, todo emana desde Él. En palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, es siempre importante saber que la primera palabra, la iniciativa auténtica y la actividad verdadera viene de Dios. Primera palabra, iniciativa auténtica y actividad verdadera viene de Dios. Solo si entramos en esta iniciativa divina, solo si imploramos esta iniciativa divina,
podremos también nosotros llegar a ser con Él y en Él evangelizadores, dice el Papa Benedicto XVI. El mismo Papa San Pablo VI enfatizó: baste decirnos en una palabra, solo vuestra unión personal, solo su unión personal y profunda con Cristo asegurará la fecundidad de su apostolado, cualquiera que éste sea. Papá, mamá, es un apostolado ser padres. Es un apostolado ser los primeros maestros en la fe para sus hijos. Solamente en una unión personal y profunda con Cristo vamos a asegurar esto. ¿Cómo podemos salir de los problemas en la familia? Una intimidad con Él, desde la intimidad divina. ¿Qué tanto le estoy presentando a Dios mis situaciones? ¿Cómo se las estoy presentando? ¿Cómo estoy intimidando con Él? Con esto termino, hermanos. Hay unas herramientas con las que quiero terminar y con las que voy mencionándolas, con ellas termino para proceder a la oración. Estas herramientas para crecer son la oración, crecer en la intimidad divina, la oración mental, es decir, la lección divina, leer la palabra de Dios y orarla. La participación frecuente en los sacramentos. Ahora pues de manera virtual tienen opciones. Y a todas horas pueden encontrar una misa virtual. Tiene que ser en tiempo. Adoración eucarística. Hoy en esta primera charla quise encomendar a Él. Porque hablamos de la intimidad divina. Pues por lo mismo hay que intimidar con Él. Tenemos que estar con Él. La devoción a la Santísima Virgen, sobre todo a través del rosario. ¿Cuántas veces rezamos el rosario? ¿Cuántos rosarios? Podemos hacer la coronilla de la Divina Misericordia. Lectura espiritual. La fraternidad con otros discípulos. El servicio a los pobres. Y la disposición para salir de nuestros marcos cotidianos de la rutina y cómodos que nos llevan a los vicios, para que Dios muestre su fidelidad una y otra vez. Por favor, el texto que voy a dejarles para meditar y prepararse para el próximo martes, nuestra clase, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 y siguientes. Hermanos, en resumen, hoy vimos los 3 hábitos para la evangelización. Toda evangelización es decir, procede de una identidad, de una, no solamente la identidad, sino la pertenencia primero, ¿sí? La labor evangelizadora procede de la pertenencia, la identidad y la fidelidad. Recordando incluso los atributos, el carácter, buen carácter, la generosidad, el gozo, el celo, la fidelidad. Y hablamos sobre la intimidad divina. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, que permanece en mí y yo en él, tendrá vida eterna. Les desarrollé lo que era la vida eterna y les hablé de esa palabra que Jesús enfatizó, Java, es decir, una amistad, una relación de alianza. Entonces es que el Señor nos lleva a la realidad de una transformación. Dios nos puede transformar, sí, Dios nos transforma y en esa transformación nos hace trabajar un cultivo en esa intimidad divina, como a través de las herramientas que yo ya les mencioné, las herramientas que les mencioné. Por eso, hermanos, hoy agradezco
su disposición. Una vez más, preparémonos para estos encuentros. Ojalá que hayan sido más y más hermanos que se hayan unido a esta formación. Como ven, es información, pero también es formación. Con la Sagrada Escritura, con el magisterio de la Iglesia y con la patrística, es decir, lo que dicen los santos padres, y lo considero rico. A mí me está ayudando mucho a refrescar esos conocimientos porque realmente lo necesitamos. No somos perfectos los sacerdotes, tenemos que seguir estudiando. El estudio constante nos hará más productivos en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les dice, Señor, el pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Dios nuestro, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu Hijo, concédenos que al anunciar llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, recibamos cada vez con mayor abundancia los frutos de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición. Con mucho respeto, desde sus hogares, reciban esta bendición. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, gracias una vez más por unirse a este proyecto. Oren por mí para que siga desarrollando estas clases con responsabilidad y que haya cada vez más hombres y mujeres de buena voluntad que quieran crecer en la fe. Dios los bendiga y muy buenas noches.